Sí, maestro, buenas noches a todos y bienvenidos, bienvenidos también a los maestros que verán esta clase en diferido. Vamos a empezar el día de hoy con algo, seguimos porque necesitamos terminar toda la parte bíblica del Nuevo Testamento, pero luego vamos a desarrollar el refuerzo, ¿bien? Nos va a quedar quizá las cartas católicas para la semana, porque vamos a hacer un refuerzo esta noche con la batería de ejercicios también que les he preparado. Bien, pero vamos con esta primera parte más teórica. A ver, vamos allá. Listo, vamos a estudiar un poquito la carta a los hebreos, bien, que como ven, pues la hemos separado de las que hemos estudiado juntos de San Pablo, bien, y la vamos a separar un poquito. La carta a los hebreos, que en realidad, pues más que una carta, es un tratado doctrinal, parecido igual a los romanos. Bien, qué podemos decir de la carta a los hebreos? Cosas interesantes e importantes para nuestra evaluación. Bueno, es más allá del autor que se creyó que era de San Pablo, pero las dudas sobre su origen paulino proceden de las diferencias de estilo, es decir, pues es muy distinto el estilo que tiene San Pablo, ¿no? Porque se habla mucho del tema del sacerdocio, así que si el propósito del docente es hablar el tema del sacerdocio en el Nuevo Testamento, pues el documento que le va a servir es la carta a los hebreos. Bien, bueno, entonces que eso lo dejamos un poquito y nos vamos al contenido teológico, ¿no? ¿Cuál es el fin de la carta? Bueno, inculcarles la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua. Bien, fíjense, es dejar claro que esta nueva alianza es más grande que la antigua, que se hizo con Moisés en el monte Sinaí. O sea, por lo tanto, con quien se hizo tiene que ser más grande, ¿no? Y por otro lado, que es una alianza definitiva, ya no va a haber más alianzas. Dado que muchos estaban en peligro de perder la fe y volver al judaísmo, no solo por las persecuciones que estaban expuestos, sino más bien por la lentitud de su progreso espiritual y la atracción que ejercían sobre ellos la magnificencia del templo y el culto de sus tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues maestros, imagínense, ¿no? Eran sus abuelos, sus padres, ellos, judíos, acudían al templo una vez al año, y los que estaban en Jerusalén, pues más veces, ¿no? Entonces, y resulta que ahora al ser cristianos, ya no pueden ir al templo, porque fueron expulsados también en el año 70. Pues ya no pueden entrar al templo. Entonces, imagínense, es como pasar por la catedral y decir, ya no puedo entrar, ¿no? Porque ha apostatado, un ejemplo. Pues algo así les pasaba a ellos, ¿no? El templo es un lugar muy importante para un judío. Entonces, encontrarse con esa realidad, pues les llevaba a desanimarse, ¿no? Entonces, por ello, esta carta va a ser importante para dejar claro, ¿no? Que el verdadero templo es Cristo, ¿no? El verdadero templo es su cuerpo y que esas alianzas que se hacían, esos sacrificios, ahora no tienen sentido. Bien, entonces, que se deja claro que Jesucristo es el único sacerdote santo. Ya no hace falta, en este caso, pues ir, ¿no? Como lo hacían los judíos. Este sacerdote es misericordioso y digno de crédito, que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, con su ascensión e intercesión, nos ha salvado y abierto las puertas del cielo, instaurando la nueva alianza, una nueva pero definitiva alianza. Solo Él nos ha salvado con su obediencia al Padre. Hebreos destaca también la contraposición entre el nuevo culto y el antiguo, al que califica de ineficaz. Solo por la sangre de Cristo puede el hombre purificar su corazón y vivir su conversión interior y su comunión con Dios. Entonces, solo por la sangre de Cristo, ya no por la sangre de machos cabríos. Todo esto trae consigo el compromiso de vivir con intensidad y constancia la esperanza y la fe, sobre todo en los tiempos duros y de prueba, y así no caer en la apostasía. Apostasía es renunciar en el enfrentamiento a la fe, perdón, el enfriamiento, ¿no? Que estaban viviendo los cristianos. Eh, Recuerden que ya ha pasado varios años, ¿no? Entonces pues, se llegan a enfriar, ¿no? Ese fervor inicial.
Fe y constancia son dos actitudes especialmente necesarias para los cristianos ya de la segunda generación. Porque, claro, ¿no? Y cada vez va a ir esto notándose, ¿no? Bueno, pues sus padres, ahora sus hijos, y se va perdiendo ese fervor inicial. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Nos ayudan en este camino de la fe fuerte y recia algunos insignes personajes del Antiguo Testamento. ¿Mm? Sí. Valor del sufrimiento también. Es algo con el que hay que contar y no debe ser considerado como un castigo de Dios. Una idea que resalta, ¿no? Y que retoma lo de Job. Al contrario, las pruebas y los sufrimientos nos corrigen, nos transforman, nos perfeccionan y son una demostración de la solicitud paternal de Dios para con nosotros. Es interesante esto, maestros, el tema, cómo, pues, los cristianos van a vivir por esto, ¿no? Por distintas etapas. La primera etapa de persecución, ¿no? Entonces, de mucho sufrimiento. El actuar cristiano se sintetiza en dos aspectos: buscar la paz y la santidad. ¿No? Eso es lo que tiene que ser el cristiano, la paz y la santidad. Santidad que no significa directamente perfeccionamiento moral, sino apartamiento existencial del mundo y comunión con Dios. Es decir, separarse de las cosas que no van con un cristiano y empezar esa comunión con Dios. Este actuar cristiano se concreta en esto: amar a los hermanos, respetar el matrimonio, vivir desprendidos de los bienes terrenales. Eso es lo que implica. Bien, pues esas son entonces las ideas fundamentales del libro de la Carta a los Hebreos. ¿Listo? Entonces un poquito era para terminar con eso y ya nos quedan las cartas católicas. Bien, entonces hasta ahí la carta a los Hebreos. Ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de estas preguntas que son sobre todo para fortalecer, ¿bien? Para fortalecer lo que hemos ido pues desarrollando. A ver, bien. Entonces voy a desactivar el chat de momento y vamos a leer esta pregunta. Bien, atentos todos, por favor, y vamos a trabajar. ¿Sí? A ver. Los estudiantes están dialogando sobre el sacramento de la Eucaristía. Durante el plenario, un estudiante pregunta a la docente por qué el pan y el vino conservan su sabor y aspecto a pesar de que durante la consagración en la misa se deben convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para responder a la pregunta de la estudiante? ¿Por qué? Bien, y aquí se da lo que les dije anoche. Les voy a poner una preguntita de estas. Miren, ¿ya? Para que vean. Explicarle, explicarle y explicarle. ¿Qué hacer aquí? Estamos fregados. ¿Cuál es aquí si en las tres dice explicar? Muy bien, vamos a ver. La A dice explicarle que debe asistir a misa de forma constante para que pueda observar cómo el Padre consagra el pan y el vino, y así pueda sentir la fe y devoción de los feligreses que realmente creen en la Eucaristía. Ujú. B, explicarle que el pan y el vino siguen manteniendo su forma y sabor, ya que Dios no interrumpe las leyes de la materia, pero que desde una realidad espiritual son carne y sangre de Cristo. Luego invitarla a leer más sobre la Eucaristía. C, explicarle que si siente sabor de pan y vino, es porque aún le falta desarrollar su fe y no conoce realmente el sacramento de la Eucaristía. Luego indicarle que debe prepararse espiritualmente para el sacramento, sin intentar entenderlo con la razón. A ver, maestro, vamos con esta preguntita en la que sale explicarle, explicarle, explicar. A ver, activamos el chat y cómo nos... Listo, chat activo, maestros.
Listo, vamos con las 15 respuestas. Somos casi llegando a 50. Necesito más respuestas, maestros. Vamos, a ver, ¿cómo nos va aquí? De los evangelios, falta desarrollar las preguntas. Mm, Lo vemos, maestro, ¿bien? Creo que los evangelios sí hemos desarrollado. Bien, si no hemos desarrollado los evangelios, igual falta también todo lo que es el Nuevo Testamento. La semana desarrollamos, no se preocupen. Y vemos ahora, ¿ya? Ah, nos quedamos en la 14, ya, ok. Bien, listo. Bueno, bien, no hay problema. Lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta y continuar, no se preocupen. A ver. Listo, apuntado. Listo, maestros, vamos con esta entonces, a ver, ¿ya? Muy bien, excelente. Fíjense, aquí tenemos esta típica pregunta, ¿no? En las tres dice explicar. Bien, pero aquí hay que ver el propósito, entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? No vamos a, no es- pues vamos a decir, no, aquí no está ninguna de ellas en la respuesta. ¿No? A ver, los estudiantes están dialogando sobre el sacramento de la Eucaristía. Durante el plenario, un estudiante pregunta a la docente, ¿por qué el pan y el vino conservan su sabor? Bien, si se dan cuenta, también, ¿no? Aquí es que es aquí una pregunta directa al docente. El docente tiene que responder, ¿no? Sobre lo que le están preguntando. No es tanto si quiere sacar saberes previos, si quiere lograr conflicto cognitivo, ¿no? Sino que le están directo al docente, ¿no? Una pregunta dice, ¿por qué el pan y el vino conservan su sabor y aspecto a pesar de que durante la consagración y la misa se debe convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo? Tiene que responder. Entonces, ¿por qué? ¿No? Pues hay que darle una explicación. La dice explicarle que debe asistir a misa de forma constante para que pueda observar cómo el Padre consagra y el pan y vino y así pueda sentir la fe. Le han preguntado por qué. ¿Mm? Conservan su sabor. Esto no ayuda. ¿No? Vamos con, y obviamente la B, explicarle que el pan y el vino siguen manteniendo su forma y sabor, ya que Dios no interrumpe las leyes de la materia, pero que desde su realidad espiritual son carne y sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces, obviamente, esa es la mejor forma porque para explicar el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo es la transubstanciación, es decir, el cambio de sustancia, pero los accidentes quedan. Por eso es la mejor respuesta. Bien, por lo tanto, la respuesta correcta, pues como ha marcado, es la alternativa B. Bien, vamos con la pregunta 2. Son preguntas de refuerzo. A ver, en 10, ¿cuántas nos equivocamos, maestros? O ninguna mejor. A ver, durante una reunión de planificación, una docente comenta a sus colegas que ha notado que algunos estudiantes tienen dificultades para interpretar frases bíblicas, como la siguiente: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Tres docentes ofrecen sus propuestas para ayudar. ¿Cuál de las siguientes propuestas es más adecuada para orientar a los estudiantes en la interpretación de este tipo de frases? Ana dice, yo creo que los estudiantes pueden comprender el significado de este tipo de frases a través del momento de la contemplación de la lección divina. Lectura, oración, lectura, meditación, oración, contemplación. Mm. A ver, dándoles la oportunidad de que reflexionen sobre dichas frases. Los estudiantes pueden llegar a comprender e incorporar los mensajes relevantes para su vida. B. Clemente dice, me parece que no es necesario utilizar un método de análisis bíblico específico. Puedes pedir a los estudiantes que lean atentamente el texto donde aparece una de estas frases bíblicas y les haces algunas preguntas que los ayuden a deducir su significado. Y si no pueden lograrlo, les pides que vuelvan a leer el texto, que lean hasta que lo saquen. B, C. Bernardina dice, puedes usar el método histórico crítico. El contexto permite saber quiénes son los personajes y qué funciones cumplían. Sobre esta base, podrás comentarles a los estudiantes que es necesario recurrir a la información histórica
para comprender el significado de algunas expresiones que son complejas. ¿Ya? Listo, vamos con la pregunta 2. Entonces, fíjense, durante una reunión de planificación, una docente comenta a sus colegas que ha notado que algunos estudiantes tienen dificultades para interpretar, ¿no? Interpretación de frases bíblicas. Hay dificultades. Devuelvan, pues, al César lo que es del César. Bien, ¿cuál es la mejor propuesta? A ver, listo, el chat está activo, maestros. Muy bien, ok. A ver, la B o la C. ¿Cuál es? Aquí. Algunos han marcado la B, otros la C. Vamos a ver, maestros todos. Fíjense, ¿qué nos están pidiendo aquí, por lo tanto, es los estudiantes tienen dificultades para interpretar las frases bíblicas, ¿no? Como esto, devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. A ver, Ana dice, yo creo que los estudiantes pueden comprender el significado de este tipo de frases a través del momento de la contemplación. Totalmente contradictorio, porque la contemplación es la acción. ¿Mm? Si acaso podría acercarse la meditación, en la que dice, ¿qué me dice, no? Pero la contemplación, ¿a qué me lleva? Uy, la A está fuera de partido. Está totalmente desquiciada la, no puede ser. Bueno, la B, a ver, ¿qué dice la B? Clemente dice, me parece que no es necesario utilizar un método de análisis bíblico específico. Tienes que utilizar un método, sino cómo vas a interpretar. Puedes pedir a los estudiantes que lean atentamente el texto, ¿no? O sea, la B en definitiva es, no hay método, tú dile que lean y que si no saben, les vuelves a preguntar, les vuelves a preguntar. O sea, no con eso van a interpretar, o sea, si no tienen, o sea, para poder interpretar esas frases hay que conocer qué significa esta de aquí, qué significa el César, de dónde viene esto, por qué se decía esta frase, ¿bien? Pues para eso hay que conocer el contexto. Y ya saben que eso, pues, se hace con el método histórico crítico. Y ya saben ustedes, también sabían que en el método histórico crítico el docente sí puede explicar, comentarles. Mira, aquí está. ¿Sí? Es como es automático. ¿Sí? Bernardino dice, pues, usar el método histórico crítico, el contexto permite saber quiénes eran los personajes y qué función cumplían. Sobre esta base podrás comentarles a los estudiantes que es necesario recurrir a la información histórica para comprender el significado de algunas expresiones, porque lo que se quiere entender son frases, ¿no? Frases. Y para eso hay que conocer cómo se decía en ese momento, en ese contexto. Bien, por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Ya? Así que ya saben, para interpretar frases, método histórico crítico. Muy bien, vamos a la pregunta 3. A ver, esta es una pregunta más de pedagogía. A ver, quita el chat. A ver, vamos a. Una docente comenta a sus colegas que propondrá a los estudiantes realizar un ensayo de investigación sobre las expresiones de fe presentes en su comunidad. Para ello, como parte de las acciones pedagógicas que implementará, se propone usar un instrumento que le permita describir los niveles de desempeño que alcancen los estudiantes de acuerdo con el producto solicitado. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se ajusta más al propósito de la docente? A, una rúbrica; B, una lista de cotejo; C, un portafolio. Bien, vamos a ver. Pregunta bien pedagógica. Activamos el chat. Listo. ¿Chat activo, maestros?
¿Listo? Vamos con la pregunta 3. A ver. Listo, muy bien, maestros, excelente. Vamos bien, vamos bien. No tenemos que equivocarnos ninguna. Ya. Bueno, ya saben que en 10 una. ¿M? Ese es el, ese es más o menos, ¿no? La estadística, obviamente varía, ¿no? Pero más o menos es la estadística, ¿bien? Para ir a nivel máximo, octava escala, de 10 una. Ya, ¿sabe? Ese es el máximo nivel y a ese hay que aspirar. Listo, maestros, excelente. Bien, ¿cuál es lo clave aquí que me hace que sea una rúbrica? ¿M? Lo que se quiere es que permita describir los niveles de desempeño. Eso no puedo hacerlo con una lista de cotejo, con un portafolio, ¿no? Eso se hace con una rúbrica, ¿ya? Ahí sí vemos los niveles de desempeño, ¿ya? Exactamente. Fíjense, por ejemplo, todos estos días, maestros, estoy asesorando a los maestros que van a dar, que están dando ya sus clases modelos para el nombramiento, ¿no? Justo ahora termino con ustedes a las 9 y a las 9:10 tengo con una hora con un profesor, le ayudo a hacer, bueno, su clase ya se la elabora, simulo la clase con él, ¿no? Entonces, yo veo aquí sobre todo siempre hay como una debilidad en el tema de cuándo utilizar tu instrumento de evaluación. ¿Mm? Imagínate, ¿no? Si tú dices, vamos a conocer el mensaje de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? O damos a conocer el mensaje de Jesucristo a través de frases, ¿no? Frases a la comunidad. Ese es tu propósito, ¿ya? Tu instrumento para las clases modelos siempre es lo mejor, digo lo mejor, lo más práctico y fácil, una lista de cotejo, ¿no? Una rúbrica es más compleja. Es ¿cuándo utilizo mi lista de cotejo? ¿En qué momento utilizo mi lista de cotejo? Esa es la debilidad, la confusión, la pregunta, ¿no? Porque el jurado me está observando. ¿Cuándo hago uso de mi lista de cotejo? ¿Qué dicen maestros? ¿En qué momento se hace uso de tu instrumento? A ver, ¿qué dicen? Los leo, los leo. Ya ustedes han pasado por la clase modelo, todos, ¿ya? Algunos se han nombrado hace muchos años ya, ¿no? Ah, supongo que habrá habido formas. Bueno, es verdad, es verdad, quizá algunos se han nombrado cuando no se utilizaba este tipo, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento hago uso de mi instrumento? Ujú. Claro, porque en tu lista de cotejo ahí están, ¿no? Los criterios, ahí están lo que vas a evaluar, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, pues eso es eso, bien. Sé que lo tienen claro, ¿no? Entonces, la lista de cotejo, ¿ya? Hay una parte específica y una parte más general. Obviamente, yo hago o sea, vamos a ver si puedo proyectar esa. Bueno, rápido, así nomás. Miren, claro, por ejemplo, porque en tu propósito está, ¿no? Damos a conocer mensajes de Jesucristo que será evaluado en una lista de cotejo. Bien. Entonces, claro, ¿qué vas a evaluar? ¿Qué evalúas? ¿No? Obviamente todo el proceso, pero la lista de cotejo te va a servir para evaluar, para ver el producto, la evidencia. Entonces ahí vas a ver si lo hizo, lo logró, según los criterios que tiene, ¿no? Pero también hay en las observaciones, tú es allí donde precisamente vas colocando todo el proceso, ¿no? Estudiante participativo, estudiante distraído, estudiante que aporta, en las observaciones, por ejemplo, ¿no? Pero en la parte de los ítems, si logró o no logró, eso es precisamente para evaluar el producto, ¿bien? Entonces, por eso ahí siempre a veces esa debilidad, ¿bien? Claro, en todo el proceso de manera, claro, ojo, en todo el proceso, pero en este caso tienes que utilizar en las observaciones, pero no en los criterios donde vas a evaluar el producto, ¿bien? Porque, claro, bueno, ya ustedes hemos visto eso, ¿no? ¿Dónde pongo 5 puntos?
al que participa, no, no 5 puntos, sino se ponen en la anotación, ¿no? En las observaciones, estudiante participativo continuamente, bien. Pero la parte de la evaluación del producto, pues tiene su propio criterio, ¿no? Y su propio ítem. Entonces eso, evalúas todo el proceso, pero en las observaciones es donde haces anotaciones. Y en los criterios que están evaluando el producto, pues en ese momento o sea, se tiene que tener en cuenta cuando empiezan a trabajar eso, cuando tú te acercas, haces la retroalimentación efectiva, ahí es donde vas haciendo anotación, o cuando ponen en plenaria precisamente el producto que están trabajando. ¿Bien? Bueno, entiende. Pero en cambio, una rúbrica, pues, por ejemplo, ¿no? Para evaluar ya un producto de unidad, ¿no? Porque ahí sí vas a medir niveles de desempeño. Listo. O lo otro también es que hagas uso no solo de tu lista de cotejos, sino también de otro instrumento, ¿no? O sea, para evaluar todo el proceso, por ejemplo, con tu registro auxiliar, ¿no? Entonces, tienes tu instrumento para la sesión, para evaluar no sé, el eslogan, las frases, y puedes hacer uso también de tu instrumento, de tu registro auxiliar, para hacer precisamente estas anotaciones correspondientes del desarrollo de toda la clase. Claro, porque un profesor me pregunta, claro, está bien, yo evalúo todo el proceso, pero no está eso en ítems, exactamente. Entonces, no tienes que tener observaciones allí donde... Bien, listo, maestro. Vamos con la 4. Bien, ustedes ya pasaron por esa etapa. 4. Una docente está desarrollando una unidad sobre la fiesta del Señor de los Milagros. Ya. En este contexto presenta la imagen del Señor de los Milagros y pide a los estudiantes que describan los elementos que identifican en ella. A continuación se presentan algunos elementos que los estudiantes señalaron. Está representada la Santísima Trinidad, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. B. La Virgen María está al lado de su Hijo con una espada clavada en el pecho. 3. San Juan está a los pies de Jesús crucificado. Y 4. En el centro está Jesús crucificado. Listo. A partir de los elementos que han identificado los estudiantes, la docente busca que analicen la imagen y así reconozcan las bases bíblicas contenidas en ella. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr ello? A. Explicarles que la imagen se basa en textos bíblicos que resaltan la divinidad de Jesús como Dios e indicarles que lean los pasajes bíblicos correspondientes. B. Pedirles que establezcan la relación entre distintos elementos de la imagen y los textos bíblicos de la profecía de Simeón, el bautismo de Jesús y la crucifixión. C. Leerles la historia de la imagen del Señor de los Milagros y sobre esa base indicarles que busquen el significado de los elementos que están en la imagen. Listo. Muy bien, vamos entonces con la pregunta 4. ¿Ya? A ver, pregunta 4. Activamos el chat. Listo, maestros. Pregunta 4. Listo, maestros. Vamos a ver la pregunta 4. Muy bien, aquí rápido ustedes descartan la A. Nadie marca la A, ese es bueno, ¿ya?
Lo que se pretende es que la docente busca que analicen la imagen y así reconozcan las bases bíblicas contenidas en ella, los distintos cuadros, ¿no? ¿Cuál es más importante? Bueno, la A ya queda descartada, de hecho, ¿no? En la B, pedirles que establezcan la relación entre los distintos elementos de la imagen, ¿ah? Y los textos bíblicos, por ejemplo, la profecía de Simeón, ¿no? Aquí está el tema de la Virgen María, ¿no? Con una espada, por ejemplo, ¿no? Y sobre esa, perdón, por ejemplo, el bautismo de Jesús, en los que aparece también la Trinidad, ¿no? Y la crucifixión, en la que aparece San Juan también, ¿no? Jesucristo. Bien, pues correcto, ya está. Ahí está. 5. Vamos con la pregunta 5. A ver. Después del análisis de la imagen, la docente busca que los estudiantes conozcan que la celebración del Señor de los Milagros es una muestra de inculturación de la fe cristiana, es la inculturación, ¿no? A ver, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para el propósito de la docente? A, la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Luego, será aquí mostrarles. Bueno, aquí no salió esto, algo debe faltar. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Será mostrarle, pues sí. Bueno, mostrarles la imagen del Señor de los Milagros, luego explicarles que esto se hizo como homenaje a una cofradía que participó en la fundación del Monasterio de las Nazarenas y en la organización de la primera procesión. B, señalarles las costumbres y tradiciones que se asocian a la devoción del Señor de los Milagros, la procesión, el hábito morado, el turrón, las sahumadoras y las cuadrillas. Luego explicarles cómo dichas costumbres se han conservado hasta el día de hoy. C, comentarles acerca de la procedencia de los pobladores de Pachacamilla y del culto que rendían al dios prehispánico Pachacama, al que le atribuían el Señor de los Temblores. Luego pedirles que expliquen qué aspectos de la tradición de Dios prehispánico inca cree que se cristianizaron, ¿no? A ver, vamos a ver. Veamos el chat. Ojo, aquí es lo mismo, ¿bien? ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a poner preguntas de este tipo? Voy a poner aquí mostrarles, ¿ya? Mostrarles. Mira, para que veamos, mira, aquí dice explicarles, otra vez con lo mismo, explicarles. Aquí también dice señalarles y explicarles, igual. Y aquí también dice comentarles. O sea que hasta ahí, ya, se den cuenta, ¿bien? En las tres hay eso. Así que ya no funciona ahí. Vamos a ver dónde trabaja el estudiante y qué es lo que se nos está pidiendo. A ver, vamos, maestros. Necesito 20 respuestas mínimo. Vamos, vamos. Claro, esto es importante, ¿no? Porque antes de que lleguemos al examen tengamos esta oportunidad de ver, porque si no aplicamos rápido, dice explicarles ya muerta la pregunta, sí, pero ¿qué pasa si en las tres está lo mismo? Muy bien, vamos a ver, ya, así que ahí ya no descartamos rápido, ¿no? Bien, me dicen la C, me dicen la B, entre la C y la B, ¿no? Bueno, en este caso, maestros, lo primero que tienes que tener claro es, ahí está la parte teórica, ¿no? Fíjate, dice, después del análisis de la imagen, la docente busca que los estudiantes conozcan que la celebración del Señor Milagro es una muestra de la inculturación de la fe cristiana. Eso es lo que se quiere mostrar, que el Señor de los Milagros es un ejemplo de inculturación de la fe. Entonces, para ello, dice, ¿cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es inculturación de la fe? Entonces, para ello, bien, tienes que tener claro qué es la inculturación de la fe. Y la inculturación es el evangelio llega a una cultura
¿ya? Coge lo bueno y lo ensalza. Coge lo malo y lo elimina. Es decir, en la inculturación hay dos elementos, lo propio de la cultura y lo que trae el Evangelio. Dos cosas importantes. Tiene que mostrarse en la alternativa esos dos aspectos, la cultura que llega, o sea, que está, y el Evangelio que viene. Entonces veamos en cuál de ellas están esos dos elementos, porque si vamos a hablar de, veamos en cuál de ellas hay dos elementos. A ver, mostrarles la imagen del Señor de los Milagros. Luego explicarles que esto se hizo como homenaje a una cofradía que participó en la fundación del monasterio de las Nazarenas y en la organización de la primera población. Se desvía, ¿no? Y además se queda en una sola cosa. Se hizo como un homenaje a una cofradía, ¿no? Como si ya se queda como en la parte ya más, diríamos, del Evangelio. Falta la otra. A ver, corrijan, ¿eh? Corrijan. B. Señalarles las costumbres y tradiciones que se asocian a la devoción del Señor de los Milagros, ¿ya? Perfecto. La procesión, el hábito morado, el turrón, las asomadoras y la... Luego explicarles cómo dichas costumbres se han conservado hasta el día de hoy. En la B solo hay un elemento, falta. Falta para que se dé la inculturación, falta el otro aspecto de la cultura. ¿Dónde se habla de la cultura y qué va? ¿Se dan cuenta? Falta en la B. A ver en la C. Comentarles acerca de la procedencia de los pobladores de Pachacamilla y del culto que rendían al dios prehispánico. Ah, mira, aquí aparece un aspecto, el culto que rendían estos pobladores al dios prehispánico Pachacama. Vamos a ver si por aquí aparece el otro elemento que es el Evangelio, ¿no? La otra parte. Al que le atribuían el Señor de los Temblores. Luego pedirles que expliquen, ¿ya? Que expliquen qué aspectos de la tradición del dios prehispánico inca creen que se cristianizaron. Ahí están, las dos partes. Ya, ahora lo vuelvo a explicar. Fíjense, entonces, aquí vemos los dos aspectos. A ver, maestros, ¿qué es la inculturación? La inculturación es la llegada del evangelio a las culturas donde coge lo bueno, bien, y lo ensalza y elimina lo malo, tal cual, o sea, lo quita lo malo. En cambio, lo bueno, aunque hay que purificarlo, obviamente, pero coge lo bueno de esa cultura y lo ensalza, lo utiliza para la fe. Pero lo malo lo quita. Es la inculturación. Inculturación es dentro, dentro de la cultura. Si el evangelio llega a una cultura y se mete dentro, no la cultura se mete al evangelio, sino el evangelio llega a la cultura y se mete en inculturación. Se mete dentro de la cultura. No esa cultura se mete al evangelio, que eso es distinto, eso es otra cosa y eso no es correcto. Es el evangelio que llega al corazón mismo de la cultura y coge lo bueno y lo ensalza y quita lo malo, lo purifica. Bien, entonces tiene que estar esos dos aspectos. Alternativa C habla del Dios prehispánico, y por otro lado, aquí está, ¿no? Lo que se cristianizó. Así es, inyectar el evangelio a una determinada cultura. ¿Sí? ¿Listo entonces? Ahí está. Vamos con la pregunta 6. A ver. Como parte de una de las actividades realizadas durante el momento de la contemplación, ¿se acuerdan? Contemplación. Vamos a ponerlo en amarillo. Un estudiante presenta a la docente el siguiente escrito. El mensaje del texto La ofrenda de la viuda me hace reflexionar sobre mi vida diaria. ¿Qué le ofrezco a Dios? ¿Lo que me sobra o algo que valoro? Dios me ha dado muchas bendiciones, por eso he decidido ofrecerle más de mi tiempo. Voy a dejar de usar mis redes sociales de manera innecesaria y pasar más tiempo tratando de seguir los ejemplos que nos ha mostrado Dios. Si esa será mi ofrenda, sé que Dios la valora. ¿Por qué se puede afirmar que el escrito del estudiante se corresponde con el momento de la contemplación? Ya saben que la contemplación es la acción del método de la lección divina. A,
porque el estudiante identifica el mensaje y las ideas principales del texto. B, porque el estudiante reconoce los símbolos bíblicos y el mensaje del texto. C, porque el estudiante incorpora el mensaje del texto a su vida. A ver, acción. Vamos, digamos el chat. Vamos, maestros, a ver, 21, somos 60. ¿Quién está dormido? Los que estén dormidos, por favor, no marquen la respuesta porque van a marcar mal. Pero como ninguno está dormido, entonces necesitamos que marquen, maestros. Vamos a ver, listos. Muy bien, maestros, excelente, obviamente. ¿Por qué decimos que corresponde con el momento de la contemplación? ¿Sí? Porque lleva la acción. ¿Mm? Porque el estudiante incorpora el mensaje del texto en su vida. ¿A qué me lleva? Ya saben que eso es la contemplación. Muy bien, excelente, maestros. Bien, hasta ahí vamos 6. ¿Ya? Correcto. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Breve receso y volvemos para terminar con esta batería. Bien, receso, maestros.
¿Qué ha pasado, maestros? El maestro Jorge ha puesto temblor. ¿Dónde ha habido temblor, maestros? ¿Todo bien? En Lima. ¿Está todo bien, maestro? ¿Ha sido fuerte? Sí, los que son de Lima, ¿todo bien, maestros? Ah, un poco, no ha sido muy fuerte. Bueno, esperemos que no haya pasado desastre ni desgracias. Bien. Aquí en San Martín, nada. Bien. Excelente, maestro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Listo, vamos con la pregunta 7. Vamos con la pregunta 7, a ver. Es un poquito más larga. Bien. Sí, maestro, estamos en sala ya. Todos a ver con un sí. Todos los que están vivos y están despiertos, por favor, los que están en este mundo. Listo, muy bien, excelente. Ok, listo. Vamos con la pregunta 7. Para profundizar en la comprensión del mensaje de textos bíblicos, comprensión de mensaje de textos bíblicos, un docente presenta a sus estudiantes la siguiente parábola. La higuera que no da fruto. Ya, la higuera que no da fruto. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Corta. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortes, ¿no? Durante el análisis de la parábola La higuera que no da fruto, un estudiante intervino diciendo lo siguiente. En esta parábola, Dios se muestra como un ser que castiga. Es lo contrario a lo que predicaba Jesús sobre el amor y la misericordia y el perdón. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, el docente, ¿ya? Por ello, el docente busca que dichos estudiantes comprendan el texto bíblico de la parábola. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A. Comentarles que la higuera mencionada en la parábola representa al pueblo de Israel. Luego preguntarles por qué creen que Dios quería castigar o cortar de raíz a dicho pueblo. Sobre esta base explicarles que Dios le hace una advertencia al pueblo elegido. B. Explicarles a quienes representa el dueño de la viña y el viñador. Luego es comentarles por qué razón el dueño se muestra molesto. Finalmente pedirles que expliquen si ellos también habrían perdido la paciencia, ¿no? Si ellos, como el dueño de la viña, al esperar que la higuera estéril de fruto. Y C, indicarles que lean los versículos previos a la parábola que trata sobre la matanza de Galileos. Luego preguntarles por qué el viñador pide un año más de vida para la higuera, a pesar de que no daba frutos. A partir de esto, pedirles que interpreten el mensaje que comunica la parábola. A ver, en este caso hay tres, pero no hay en todas, no hay explicarles y comentarles, entonces es más fácil. Cuando no hay las tres, entonces ahí ya no se aplica eso, aplicamos una estrategia común. Listo, vamos a activar. Vamos. Que por cierto, en Lima, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que comentábamos? Ya suspendieron las clases, ¿no? La PEC se suspendió las clases porque se prevé que va a haber manifestaciones también y todo esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo vaya bien y no se afecte el examen a los de Lima. Listo, vamos con esta pregunta. A ver,
¿Ven? Se dan cuenta aquí rápido. Si no hay, aquí sí hay, mira, vela, comentarles. Luego explicarles. O sea, tan solo así, mira, maestro, tan solo así. Ve. Aquí explicarles, ¿ya? En cambio aquí, indicarles que lean es distinto, ¿no? Ellos indican que lean, pero no lee el docente, ¿no? Luego preguntarles, bien, pero obviamente aquí está eso, ¿no? Indicarles que lean los versículos previos a la parábola que trata sobre la matanza de Galileos, luego preguntarles por qué el viñador pide un año más, ¿no? De vida para la higuera a pesar de que no da frutos. A partir de ello, pedirles que interpreten el mensaje que comunica la parábola, ¿no? Porque recuerden que en esta parábola Dios se muestra como un ser que castiga, es lo contrario, ¿no? Entonces, varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, por ello el docente busca que dichos estudiantes comprendan el contexto. Bien, acá está la, ¿no? Es otra forma. O sea, una forma a través de, o sea, tú puedes aplicar hasta dos, tres estrategias. Una estrategia es te vas a eliminar, comentarles, explicarles, respuesta correcta la C. Porque aplicamos ahí el modelo socioconstructivista superado, tiene la respuesta. Pero, como hacíamos en la división, ¿no? Para comprobar, te fijas cuál es el propósito, que comprendan el contexto bíblico de la parábola. Entonces, para comprender el contexto, es decir, que, ¿por qué se dice eso? Hay que leer entonces, pues antes, ¿no? Para ubicarnos. Por eso aquí muy bien lo dice, esta es la otra parte, ¿no? Indicarles que lean los versículos previos, porque leyendo los versículos previos va a entender el contexto, de por qué se dice esto, qué se está hablando. Bien, pues hay dos formas de responder la pregunta, como ustedes crean. Bien, como ustedes. Si pueden aplicar las dos, mejor. Ahí está, sin error. O sea, ahí es como que la has comprobado de una forma y de otra forma. Una forma con la estrategia para más rapidito y la otra te fijas en el propósito. ¿Qué es lo que te pide el propósito? Que comprendan el contexto. Acuérdense, esto les va a servir para cualquier pregunta. Si es comprender el contexto, hay que leer los versículos anteriores. ¿Ya? Por si acaso, para preguntas de ese tipo. Listo, 8, bien facilita esta 8. A ver. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Orden, salvación, promesa, cumplimiento, jerarquía, orden. A ver, vamos con la pregunta 8. A ver, vamos, maestros. Uy, perdón. Sí, 8. ¿Listo? Muy bien. Ok. Así es, maestros. La relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es promesa-cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento se promete al Mesías, se promete al liberador, y en el Nuevo Testamento cumplimiento. Cumplimiento. Ujú. ¿Qué pasaría, ya, para que lo estaba pensándolo? En el Antiguo Testamento, ya, en el Antiguo Testamento, para que vaya a salir una pregunta de este tipo, es, bien, en el Antiguo Testamento es cumplimiento, bendición, ya, es la relación, cumplimiento, bendición. Es decir, ¿en qué sentido? Cumples los mandamientos, Dios te bendice. De lo contrario, te castiga. ¿Ya? Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se aparta de Dios y le vienen todos los males, ¿ya? Listo. 9. Vamos con la pregunta 9. A ver.
Los estudiantes y el docente están leyendo el siguiente texto bíblico. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprocharse, ¿no? Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano. Bien, fíjense, miren, el Señor nos da, ¿no? Esa ruta para sí. Primero, ve solo a decirlo. No te escucha, llama a unos testigos. No te escucha toda la comunidad. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Vemos algo malo y lo contamos a todos, luego vamos recién a decírselo a él, ¿no? Bueno, el docente pide a los estudiantes identificar el mensaje del texto bíblico. ¿Cuál de los estudiantes ha identificado dicho mensaje? ¿De qué trata esto? Anaí dice, pienso que el mensaje del texto es que las personas deben ayudarse entre ellas para superar sus errores. Bruno dice, me parece que el mensaje del texto es que una persona cristiana no se debe alejar de su comunidad familiar. C. Carla dice, creo que el mensaje es que debemos aceptar las recomendaciones en la iglesia cristiana para la vida de las personas. 9. A ver, activamos el chat. Bienvenidos a los que se están incorporando recientemente. ¿Listo? Chat activo, maestros. Muy bien, hemos quedado 9. Listo. Anaí dice, pienso que el mensaje del texto es que las personas deben ayudarse entre ellas. No de eso está hablando. Es algo malo, te vas y lo dices. No te escucha, pides a otro, ¿no? Y la comunidad es de ayudarse para superar los errores. Muy bien. Correcto, maestros. Correcto. 10. Ya mismo terminamos esto. 10. Para esto es una pregunta larga. Las preguntas largas hay que tomarlas con calma, sin desesperarnos. A ver, suelen ser las más fáciles, por lo general. 10. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero pascual, de la Pascua. Y envió Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa que entre y le diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cuál de los siguientes estudiantes interpretó el texto según el método histórico crítico? Miren. Lucas dice, el Señor escogió a Pedro y a Juan para preparar la Pascua porque eran sus discípulos predilectos que entendían lo que Jesús quería hacer. Además, Juan se iba a sentar junto a Jesús porque es el discípulo más amado. Tatiana dice, según los comentarios de los pies de página de la Biblia, se sabe que Pedro y Juan, ante la indicación que les da Jesús, que encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua, ellos entendieron que era una señal o contraseña, porque los hombres en esta cultura no llevan cántaros con agua, puesto que era labor de las mujeres principalmente. Por eso fueron sin pedir más indicaciones. Rosa dice, la Pascua fue preparada por Pedro y Juan. Esto nos enseña que también nosotros, como verdaderos discípulos, debemos preparar bien nuestro corazón antes de acudir a comulgar. Bueno, a ver. ¿Cuál de estos estudiantes aplicó el método histórico crítico en la interpretación, maestro? ¿Ya? A ver, ya método histórico crítico es fácil. Vamos a activar el chat. Listo.
A ver, maestros, vamos. Ya ahorita profundizamos un poco. Listo, no hay problema, este repaso. Ya son temas que hemos pasado, bien, pero igual estamos haciendo un repaso, ¿bien? Para que nos ayude. Muy bien, excelente. Me da gusto que todos han marcado correctamente. Bien, listo. Vamos a explicar un poquito para algo. Bueno, obviamente, fíjense, aquí es muy curioso, ¿no? Porque antes decían, fíjense, ¿no? Aquí Jesús, ya se llegaba la Pascua y, pues, están, claro, están siempre todos los apóstoles y dicen, bueno, vayan a preparar la Pascua, ¿no? Y aquí lo manda a Pedro y a Juan, pero, claro, Jesús no quería que Judas se enterara dónde iba a ser la cena. ¿Por qué? Porque si Judas se entera, porque Judas ya estaba buscando el momento propicio para entregarlo. Si Judas se enteraba dónde iba a ser la cena, pues obviamente, entonces como que iba a acelerar las cosas, ¿no? Entonces, Jesús no quería que Judas se entere dónde iba a ser la cena. Ese momento lo iba a llevar, pero no quería, porque si no Judas hubiese avisado antes y todo, ¿no? Y se corría ese riesgo. Entonces, pues por eso les dice a Juan y a Pedro, vayan, ¿y dónde vamos a preparar, Señor, no? Ustedes vayan y van a encontrar a un hombre llevando un cántaro con agua, lo siguen. Claro, es una contraseña, ¿por qué? Porque jamás iban a ver a un hombre llevando un cántaro con agua, era una señal, ¿no? Así que ellos se iban a dar cuenta. Bien, entonces, método histórico crítico, ya saben, el método histórico crítico lo que busca es ir al origen del texto para entender el contexto, lo que sucede allí, y por eso tiene que hablar de historia, tiene que hablar de ese momento. Para eso nos ayudan los comentarios de la Biblia, comentarios del contexto, comentarios de historiadores, los que hacen, ¿bien? Entonces, ese es el método histórico crítico. No busca sacar mensajes, busca entender el contexto, el tiempo, lo que se sucede, por qué se da eso. Eso es el método histórico crítico. Siempre va a ser la alternativa que hable de historia, de comentarios de contextos, de análisis filológico, morfológico, de análisis gramatical para entender eso. Bien, listo. Entonces, obviamente, en la A está lejísimos, la B hace una aplicación, ¿no? A la vida personal y eso no hace método histórico crítico, en cambio aquí, según los comentarios, punto aquí. Ya con esto ya sabes la respuesta, los comentarios, ¿no? Se dice y explica, ¿no? Que Pedro y Juan ya se dieron cuenta que era pues una contraseña, ¿no? Y aquí se pone a explicar, ¿no? ¿Qué pasaba en esa cultura? Listo. ¿Bien? ¿Se entiende, maestros? Eso es el método histórico. ¿Bien? Lo que se busca es entender el contexto. Para eso hay que contarlo, ¿no? Y para eso se ayuda, ¿no? De los comentarios, de los historiadores. 11. Lo que busca la educación de esta dimensión es que el estudiante despierte en su ser las preguntas existenciales más elementales, profundas y trascendentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, etcétera? Esta dimensión busca el despertar la inquietud del espíritu humano, tan ignorada en nuestros días. El texto hace referencia a religiosidad popular, dimensión espiritual o dimensión cósmica. A ver, maestro, recordamos estos temas primeros que tocamos. Listo, vamos con la pregunta 11. A ver, listo, maestros. Muy bien. Es, a ver, la religiosidad popular, ¿qué es la religiosidad popular? Es la expresión de fe, ¿ya? Para repasar. La religiosidad popular
Esa es la expresión de fe en torno a la vida sacramental y litúrgica. Bien, esa es la religiosidad popular. Dimensión cósmica se inventa aquí ese término, ¿no? Pero se hace referencia al universo, ¿no? Entonces, está fuera de lugar, ¿no? Y la dimensión espiritual sí hace referencia a estas preguntas trascendentales, ¿bien? Que se despiertan en los estudiantes. Dimensión espiritual. Muy bien. Y última, maestros. De las siguientes alternativas, ¿cuál no es correcta? A, el cisma, en el que la parte que se separa mantiene la fe. B, cisma, en el que la parte que se separa no mantiene la fe. C, la herejía, en el que la parte que se separa cambia la fe. A ver la dos. ¿Cuál no es correcta? A ver, maestros, vamos aquí. Aquí sí hay dudas, maestros. A ver, la A, la B. ¿Quién dice la C? ¿Ya? ¿La A y la B? Listo, explicamos, maestros. Explicamos. Vamos a ver. Bueno, voy a explicar cada uno de de los conceptos para que ustedes ya deduzcan y corrijan. A ver, ¿qué es el cisma? Un ejemplo. A ver, ¿cuál cisma conocen, por ejemplo? ¿Cuál es el cisma más importante que se ha dado en la iglesia? Hay un tema, por cierto. Nos faltan cuatro temas. Hitos históricos de la iglesia. Nos falta, no lo tengo aquí. Creo que le tomé foto por acá. Para decirles más o menos son los temas que vamos a ir abordando. Sí, hitos históricos de la iglesia. Nos falta el tema de obras de misericordia. Nos falta también el tema de cristología y mariología, que hace referente a a los dogmas. Son más o menos los temas doctrinales que nos faltan. Tenemos todavía 6 sesiones por delante, estamos a tiempo, todo vamos bien, todo está bajo control. ¿Ya? Entonces, muy bien, el cisma de Occidente. Ah, ya, el cisma de Oriente, exactamente, ¿ya? No, con los protestantes, eso estoy a mucho más tarde. El cisma más importante es la separación de la iglesia entre Oriente y Occidente, ¿ya? Que se da en el año 1054, ¿ya? Con Miguel Celurario. Entonces, ese es el gran cisma, ¿ya? Ahora, quedó la iglesia era una hasta ese momento, o sea, no había división, solo que había sus diferencias, ¿no? Eh, pues la iglesia en la parte oriental tenía una disciplina que no se vivía en la iglesia latina, pero los concilios eran los mismos, ¿no? La fe era la misma. Entonces, cuando se da este cisma, ¿ya? Obviamente, se mantiene la fe, por supuesto. A ver, este, un, un ortodoxo, por ejemplo, ¿no? Que tengo, este, mi amigo aquí, tengo un amigo muy cercano aquí en Tarapoto que justo anteayer estuvo por aquí visitándome en la casa, es ortodoxo, ¿no? Trabaja con las plantas, vino aquí a mi huerta y sembró muchas plantas, ¿no? Sembrado, como recién me he mudado, y él ha sembrado las plantas, ¿no? Le da muy bien el jardín. Y por ejemplo, él es ortodoxo, pero él va a misa todos los días aquí.
Pero aquí no hay una iglesia ortodoxa, o sea, no hay una capilla ortodoxa. Él va a misa, comulga, se confiesa. Y el Papa para él es un obispo más, ¿no? Ese es ahí ese pequeño detalle que tiene, ¿no? Pero aprendió a rezar el rosario, o sea, todo igual, ¿no? Cree en la Eucaristía, en los sacramentos, en la sucesión apostólica. O sea, es ortodoxo, mantiene la fe, exactamente, tal cual, ¿bien? Tal cual. De hecho, él quiere ser sacerdote, ya está casado, ¿no? Quiere ser sacerdote ortodoxo, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, en ese cisma no se ha cambiado la fe, para nada, porque los obispos que se quedaron, se separaron, siguen siendo obispos y hubo sucesión apostólica y hay sacramentos. De hecho, un católico se va a imaginemos en Rusia, imaginemos, ¿no? Y no hay una iglesia católica, puede comulgar de una iglesia ortodoxa, porque es Eucaristía verdaderamente, ¿no? Distinto que lo acepte, ¿no? Pero se puede comulgar porque es el cuerpo de Cristo ahí. Entonces, no se cambia la fe, ¿no? No se cambia la fe. Aquí se separan. Básicamente es la obediencia al Papa. Después es todo prácticamente lo mismo. ¿Eh? Bien, entonces, el cisma. En cambio, en la herejía, ¿ya? ¿Quién es el hereje? El hereje es el que niega la fe, una parte de la verdad revelada, una parte de la fe. Ese es el hereje. Ahora, que se dé el cisma y se pueda herejía también. ¿Qué pasa con eso? Con los protestantes. Los protestantes, aparte de haberse hecho cismáticos, se vuelven herejes. ¿Por qué? Porque cambian la fe. Entonces la Eucaristía ya no es la Eucaristía, la confesión ya no es la confesión. Ah, si se cambia la fe, entonces es un hereje. El hereje es el que cambia la fe. Si solamente hay cisma, la fe se mantiene. Pero si encima se cambia la fe, entonces esos cismáticos se convierten también en herejes. Listo, ¿ya? Entonces, imaginemos un ejemplo aquí concreto. Imaginemos un obispo cualquiera, ¿no? Imaginemos el obispo de Arequipa, Monseñor del Río, ¿no? Que se separa de la Iglesia Católica, pero sigue manteniendo la fe. O sea, no se le quita la asociación apostólica, él sigue siendo sucesor de los apóstoles, y si mantiene el materia y forma en los sacramentos, sigue celebrando sacramentos y sigue habiendo sacramentos. Bien, y si ordena a un obispo, a otro lo hace obispo, aunque quede excomulgado obviamente, pero a ese quien ordena lo hace obispo y mantiene todo. Ahora, si encima cambia la fe, ya se convierte en hereje. En cambio, las sectas, por lo general, todas las sectas son heréticas. ¿Por qué? Porque cambian la fe. Bien, se entiende. Listo, entonces, con esas indicaciones, ¿cuáles? A ver, corrijan. Aquí dice cuál no es correcta. ¿Cuál no es correcta? El cisma, en el que la parte que se separa mantiene la fe. Cisma, en el que la parte que se separa no mantiene la fe. O la herejía en la que la parte, ya, listo, que se separa, cámbiala. La C es verdadera, la A es verdadera, falsa es la B, ¿no? En el que la parte que se separa no mantiene la. ¿Sí? Listo, maestro. Muy bien, a ver, bueno, en 12 ya póngale dos de equivocación, pues no basta que pase de 10 ya. A ver, si se han equivocado en dos, nivel octava escala, es de estadística, más o menos. Dos. Ahí es más, el 2, 3 tiene que ser el rango, ¿no? Ya cada uno ha visto, ¿no? De cuántas se han equivocado. Con eso vayan viendo también. Este es un repasito con varias preguntas que hemos visto de distintos temas. ¿Sí, maestros? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya? No, de hecho, que van a sacar, tienen que sacar el puntaje de la octava escala todos, aunque estén para la segunda o la tercera, puntaje de octava escala. Listo, tenemos aquí 10 minutitos que vamos a avanzar con otra cosa. Ya, entonces, como nos falta las de Biblia, no se preocupen que la semana terminamos las de Biblia y las de el Nuevo Testamento. Con eso cerramos Biblia. Estamos a tiempo, ¿bien? Estamos a tiempo todavía. Muy bien, los que no se han equivocado en ninguna, pues excelente, maestros. Excelente.
Bien, entonces ya vimos la carta a los hebreos, a ver si vemos siquiera una cartita más. Si no se preocupe, la vamos a trabajar más. No se preocupe. Bueno, miren, en esta parte, que es poco también, ¿ya? Vamos a ir a lo central también. Aquí tenemos lo que son las cartas, las alternativas del examen de nombramiento del el último, ¿sí? Se los mando ahora mismo, no se preocupe. A ver, pensé que se los había mandado, creo que, a ver, ya. Aquí lo mando al grupo ahora, ¿ya? Todo lo que son las respuestas al examen de nombramiento 2024, para que puedan repasar. Ahí está. Ya, está en el grupo, maestros. Listo. Aprovechen, maestros, al máximo estos. Ya estamos muy cerca, ¿eh? También les he enviado los locales donde les toca dar su evaluación también para que vayan viendo, ¿eh? Para que prevean el tiempo, su disposición y todo. Los que son aquí en San Martín, no sé si también va a haber examen en Moyobamba, ¿no? O en Tarapoto nomás. Bueno, tenemos aquí las cartas católicas y el Apocalipsis. ¿Bien? Las cartas católicas se llaman católicas porque están dirigidas a todos, sin limitación geográfica. O sea, ya no es a los efesios, ya no es a los romanos, no, se llama católicas porque son universales, ¿no? El primer católico, ¿saben quién es el primer católico? Dios, porque Dios es universal, así que Dios es recontra católico, ¿no? Es el más católico de los católicos. ¿Por qué? Porque es universal, está en todas partes, por eso pues es el más católico de los católicos. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí la carta, bueno, aquí tenemos la carta de Santiago, ¿no? Carta de Pedro, la carta Judas. Bueno, los años no nos interesan tanto en esto de aquí. ¿Cuándo? Lo que nos interesa, maestros, es el contenido teológico, ¿no? Esto es lo que nos interesa. En la carta a Santiago, a ver, siquiera Santiago, vamos a ver. ¿Cuál es el fin de la carta de Santiago? Animarles a soportar con fortaleza las persecuciones y hacer vida y obras de la fe. Si tienen que contraponer dos cartas del Nuevo Testamento o complemento, va a ser la carta a Santiago y la carta a los romanos. ¿Se acuerdan de la carta a los romanos? El tema de la justificación por la fe. Bueno, pues la carta de Santiago, la justificación por las obras. Entonces se complementa. Bien. Exhorta a vivir las virtudes cristianas, paciencia, dominio de la lengua, ¿no? De nada te sirve ser buen, decirte que eres cristiano si no controlas tu lengua. Caridad para con los pobres, condena la avaricia, ¿no? La ambición, la acepción de personas. En esta carta está la fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Santiago 5. Y sobre todo lanza su mensaje principal: la fe sin obras es una fe muerta. Mira, qué lindas preguntitas podrían sacar de aquí, ¿no? Carta del Nuevo Testamento que habla de la justificación por las obras, Santiago. En esta carta se encuentra la justificación del sacramento de la unción de enfermos, Santiago. Ahí aparece, ¿no? Si alguien está enfermo, vayan y llamen a los presbíteros. Que vengan, lo unjan, ¿no? Y la oración del enfermo, pues, le perdonará los pecados, ¿no? Por eso el tema de la unción de los enfermos es importante, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han recibido la unción de enfermos, maestros? ¿Alguien de ustedes ha recibido la unción de enfermos ya? Yo todavía, ¿no? O sea, no he tenido la oportunidad, ¿no? Hubiese podido. No he recibido la unción de enfermos. ¿Alguien ha recibido de ustedes? ¿Quién ha recibido el sacramento de unción de enfermos?
Maestra Ofelia, muy bien, excelente, ¿no? Sí, se han recibido la unción. Hermana Miriam también. Ah, maestra Liliana, excelente. Es curioso, fíjense, mira, algunos no hemos recibido el sacramento de unción de enfermos. La unción de enfermos no es para los moribundos solamente, no. El sacramento de la unción de enfermos puede recibir cualquier cristiano que por el peso de sus años se encuentra débil, a de 60 años, 65, o sea, que se sienta débil, puede ir a la parroquia, puede pedir el sacramento de unción de enfermos, ¿ya? Por si acaso, no es solo para los moribundos, porque a veces se tiene este sacramento como, pues, no, inclusive un enfermo ve venir al sacerdote y encima viene, si viene de negro, asusta, ¿no? Y a veces dice, está viendo el padrecito, ¿será que es tan grave estaré? Y no es, a veces se tiene esa concepción, ¿no? Cuando enferme, dice la maestra Liliana, sí. Es cuando el cristiano se encuentra débil por el peso de sus años, es decir, sin enfermedad. Un anciano puede recibir el sacramento de unción de enfermo. Ahora, cualquier persona que tenga uso de razón, en este sentido, pues si, por ejemplo, vas a recibir una operación importante, una intervención quirúrgica, es pedir que te unjan, ¿no? La unción de enfermo. Ahora, si estás consciente, con uso de razón, lo normal es que tienes que confesarte para recibir la unción de enfermo. Si ya no puedes hablar, la misma unción borra los pecados mortales, pero si se está consciente, hay que confesarse primero. Bueno, entonces, importante esta carta de Santiago, bien, por el tema de la unción de enfermo. Bien, listo. Vamos a dejarlo ahí, maestros, ¿ya? Para no pasar a la siguiente carta. Bien, falta 2 minutitos, pero aquí voy a descansar seguir a 5 minutos para entrar a la otra hora de clase que tenemos con los maestros de nombramiento. Sí, maestros, hasta aquí lo vamos a dejar. Bien, bueno, pues que pasen todos un bonito fin de semana, pero yo les recomiendo que aprovechen también a estudiar, ¿ya? Luego, a partir del de diciembre ya descansan los fines de semana, pero estos fines de semana hay que aprovecharlos, maestros, al máximo, ¿bien? Lo que invierta en el estudio para su examen, nadie se los va a quitar, ¿bien? Aprovechenlo, maestros, aprovechen. Estén con su familia también, pero no se olviden de dedicarle un momentito a estudiar, ¿bien? Háganlo por ustedes y también por sus estudiantes, su familia y por el Perú. Un abrazo.